Este es el final de la parte 1. Continúa en la parte 2. A continuación revisemos lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto a la primera lectura tomada del libro de Isaías. Capítulo 50, versículos 4 al 7. Esta lectura está sacada de los poemas del siervo paciente. El poema que se lee este día es el tercero. En él el siervo habla de sí mismo, compara su lengua torpe con la de los grandes profetas del pueblo después de las vejaciones sufridas en el cumplimiento de su misión, y para descubrirlas utiliza el mismo lenguaje de los antiguos profetas. Sin embargo, convencido de que Dios le salvará, no siente los ultrajes. Probablemente la figura de Jeremías es el punto de partida para trazar los rasgos característicos del siervo paciente, que se nos presenta en efecto como quien lleva sobre sí a la vez las faltas del pueblo y su castigo. Él, el dulce y amante, se ve obligado a soportar vejaciones, persecuciones e injusticias. Se le adivina inocente en medio de un pueblo de pecadores, frente al pueblo superficial. Jeremías es el hombre de la interiorización de la religión sensible al drama personal y sus profecías concretas, las normas de una nueva alianza fundamentada en el sacrificio interior, la conversión del corazón y la responsabilidad personal. El segundo Isaías elabora su doctrina del siervo paciente, reflejando muchos elementos de la vida de Jeremías. A través de sus sufrimientos, el siervo sustituye al gran número que hubiera debido sufrir por sus propios pecados. Este sufrimiento expiatorio permite al siervo concertar con Dios una alianza nueva, de alcance universal. Ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto de la primera lectura. El tercer cántico del siervo sufriente comienza afirmando que la palabra de Dios es fuente de la salvación. Este habrá de comportarse primero como un discípulo que recibe devotamente la palabra de Dios, antes de que pueda decidirse a enseñarla a los demás. Dios despierta en la mañana al discípulo para que escuche. Al igual que los restantes profetas que le precedieron, el siervo es ignorado y hasta maltratado. Si el siervo es la colectividad de Israel, entonces es que el pueblo doliente está sordo a la palabra que se está pronunciando o cumpliendo a través de aquellos sufrimientos. Pero dentro de la comunidad de Israel hay hombres santos, como el deutero Isaías, que escuchan obedientemente la palabra de Dios y se esfuerzan por enseñarla a los demás. Y ahora revisemos lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana, pero respecto del Evangelio. San Lucas orienta el relato de la pasión hacia el descubrimiento del amor del Padre, hacia su Hijo y hacia los hombres. La cruz es así para San Lucas el sacramento de la misericordia divina. Así, en virtud del perdón implícito en la cruz, Lucas lava a casi todo el mundo. El mismo Pilato aparece por 3 veces inocente. Uno de los agresores de Jesús es incluso beneficiario de una curación después de que un apóstol le había cortado una oreja. En el momento mismo de la traición, Jesús tiene todavía tiempo para mirar a Pedro e inducirle al arrepentimiento, como lo podemos ver en la cita que nos menciona aquí. Te recuerdo, ponle pausa al video y ve y visita las citas que se nos indican para un estudio más profundo. Y siguiendo con esta interpretación que San Lucas orienta hacia el sacramento de la misericordia divina, podemos observar cómo las palabras de desesperación que Mateo y Marcos ponen en boca de Jesús en la cruz, Lucas las sustituye por palabras de perdón para todos los judíos. Es el único que habla del perdón concedido al ladrón y del arrepentimiento que se adueña del centurión mismo, como lo podemos ver en Lucas capítulo 23, versículo 47, hasta la caricatura de reconciliación entre Herodes y Pilatos, en el pasaje de Lucas 23, versículos 6 al 12. Hasta esta caricatura es fruto del perdón de la cruz. El secreto de ese perdón y de ese amor radica en la comunión particular de Jesús con su Padre. Y el comentario bíblico de San Jerónimo nos dice de este pasaje del Evangelio que Lucas combina aquí 2 tradiciones de la cena pascual, un testamento de despedida y una liturgia de la institución de la Eucaristía. La primera procede de un círculo juánico que trataba de comprender el significado de lo que hizo el Maestro durante su última cena con los 12. En la comida pascual era costumbre que el más joven preguntara 4 veces al cabeza de familia: ¿qué significa esto? Lo cual podemos corroborar en la cita de Éxodo que se nos sugiere.
El padre tenía que responder con los textos que vienen en Deuteronomio y en el Éxodo, en los numerales que se nos indican. Juan era el más joven en la última cena. La otra tradición más litúrgica y conectada con la Eucaristía se transmitió en dos relatos independientes, como podemos ver en Marcos y Mateos y en Primera de Corintios y Lucas. Durante la Pascua judía, en tiempos de Cristo, circulaban 3 copas de vino. La primera seguía a la bendición inicial, llamada Kiddush. La segunda, después de la Haggadah, que es el relato de la Pascua, y del canto de la primera parte del Halel, que son el Salmo 113 al 114. El cabeza de familia tomaba cada uno de los presentes, el cabeza de familia tomaba entonces un trozo de pan ácimo en sus manos y pronunciaba la bendición pascual, lo partía y daba de él a cada uno de los presentes. Jesús consagraría el pan en ese momento solemne. Una vez que estaba servido el plato principal, que incluía el cordero pascual, se bebía una tercera copa de vino, llamada copa de bendición. El que presidía la reunión alzaba una copa en la mano derecha y pronunciaba la acción de gracias pascual. Sería esta copa la que consagró Jesús. Seguía luego la segunda parte del Halel, que era el Salmo 115 al 118. La Eucaristía expresa ese momento en que Jesús, entronizado ahora en la mesa del reino de los cielos, hace que su presencia sea más vitalmente experimentada dentro de la comunidad. La débil y pecadora Iglesia puede permanecer y ser transformada por esa presencia solo a costa de una lucha mortal. El banquete eucarístico simboliza la alegría del banquete escatológico, haciendo así que su realización se haga cada vez más próxima. Así es como proclama la muerte del Señor hasta que vuelva. El encargo, haced esto en memoria mía, no aparece ni en Marcos ni en Mateo, pero se repite de nuevo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25. En la Biblia se nos enseña que la Pascua debe celebrarse lesicarón, como un memorial, de la raíz hebrea sacar, que significa recordar, y lo podemos corroborar en el libro del Éxodo y en el Deuteronomio, en los numerales que se nos indican. En la plegaria Kiddush se celebra a Dios porque otorga al pueblo tiempos festivos para la alegría y lesicarón, como un memorial. En el Salmo 111, versículo 4, Israel cantaba que Dios hace sus obras maravillosas para que sean recordadas. En todos estos ejemplos se dice que es Dios, no su pueblo, el que recuerda y que al hacerlo repite las grandes acciones redentoras. El recuerdo que tiene Dios, lo mismo que sus palabras y acciones simbólicas, supone algo mucho más efectivo que la simple rememoración. Hace lo que recuerda. Y ahora veamos lo que nos dice de la Herder respecto al Evangelio. Lo que Jesús ofrece a sus discípulos en alimento es el mismo cuerpo que va a ser entregado por ellos en sacrificio. La cena cristiana del Señor debe ser la conmemoración que mantenga vivo el recuerdo de la muerte de Jesús y la redención que por ella vino. Se presenta también aquí la nueva actitud exigida al discípulo de Jesús con la referencia al propio ejemplo de Jesús mismo. Yo estoy entre vosotros como quien sirve. Jesús da una muestra de la nueva mentalidad que proclama por su propia manera de actuar. Él, a quien reconocen como su maestro, se ha hecho servidor de todos. Y del comentario al Evangelio según San Lucas nos dice que en el relato de la Eucaristía encontramos los siguientes elementos. Número 1. Afirmación de que el pan y el vino presentados por Jesús a sus discípulos son verdaderamente su cuerpo y su sangre. Número 2. La muerte va expresada mediante la fracción del pan y por el hecho de que la sangre es presentada como debiendo ser derramada. Número 3. Esta muerte tiene carácter expiatorio. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Los 12 reciben la orden de repetir este gesto en memoria de su maestro. Ahora vamos a procurar averiguar las razones reales por las que Jesús fue condenado por el Sanedrín. Número 1. A su profetismo. Como profeta, Jesús se ha visto llevado varias veces a levantarse contra el formalismo y la hipocresía de los escribas y fariseos y a manifestar las exigencias de Dios, que desea un culto en espíritu y en verdad, una religión más interior y verdadera.
una moral más pura, despojada de todas esas tradiciones humanas que anulan el precepto de Dios. 2. Segunda razón por la que el Sanedrín condenó a Jesús. Esta ceguera habría de conducirles a no reconocer a Jesús de Nazaret ni como Mesías que esperaban, ni como Hijo de Dios que no esperaban. La personalidad impar de Jesús no solo les ha desconcertado, sino aplastado. Y antes de renunciar a sus ideas para abrirse a esta nueva revelación, condenan a aquel a quien no podían comprender. Y tercera razón por la que el Sanedrín condena a Jesús. Pero lo que más les escandaliza, lo que les lleva a gritarle blasfemo, es que Jesús se diga Hijo de Dios. Esperaban un Mesías Salvador. No osaron creer que Dios enviaría para eso a su propio Hijo. Los apóstoles y los evangelistas, en cambio, se abrieron a esta insospechada revelación del amor. Y ahora hagamos esta pequeña meditación y aclamación antes de vivir la pasión del Señor en estos próximos días. Entremos en lo más íntimo del corazón de Jesús, para saborear la amargura de su alma y para penetrar en el profundo misterio de su inmolación. Todo se ordenó durante su vida a este supremo momento, cada día de su existencia terrena. Cuánto deseó consumar esta su Pascua de pasión y muerte por nosotros. Cuánto ha esperado Él este momento durante su vida. Y ahora pasemos a lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto de la segunda lectura tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Este himno a la kenosis y a la glorificación del Señor, de origen probablemente paulino, contrapone la condición divina con la condición servil de Jesús. Pablo no quiere decir que Cristo haya abandonado su condición divina o que se hubiera hecho hombre solo en apariencia. Este pasaje no plantea el problema de las naturalezas, no se sitúa en el nivel de la encarnación. Así, en la primera estrofa, el apóstol no dice que Jesús fuera Dios, sino tan solo que poseía una categoría de igualdad con Dios. Igualmente, en la segunda estrofa, Pablo no niega la humanidad de Cristo, sino que insiste más bien en el hecho de que el Señor se ha dejado confundir con los hombres. Hubiera podido manifestarse sobre la tierra como Señor y reivindicar los honores divinos, y no lo hizo. San Pablo pide muchas veces que nuestra caridad esté también impregnada de renuncia a uno mismo, de la que Cristo nos ha dado un ejemplo vivo. Este himno alude a veces al siervo paciente. Podemos compararlo con el versículo 8 que leíamos de Isaías, capítulo 53, versículo 7, o siguientes. Al descenso gradual en la humillación corresponde una ascensión triunfal en la gloria. Esta visión de las cosas supera la del siervo que no era más que elevado, como podemos ver en Isaías capítulo 52, versículo 13. Cristo va más allá porque alcanza el título de Señor, como podemos ver en Salmos 109 y 110, título que le vale el honor de la genuflexión y de la proclamación, ritos reservados a Dios exclusivamente. Y ahora veamos qué nos dice de Laerde respecto de la segunda lectura. Se despojó de la gloria que le era propia, literalmente se vació, tomando la forma de esclavo. Al revestirse de la bajeza y miseria de la condición humana, quiso así mostrarse como uno de ellos y serlo en realidad. Hecho hombre, escogió el camino de la obediencia, de la sujeción a la voluntad de otros, que terminó con la ignominia de la muerte de la cruz. Tuvo que afrontar el desprecio, el odio, la injusticia, el delito, todo lo aceptó libremente. Pero Dios, sacando al Redentor del abismo de la ignominia, lo exaltó a la recompensa merecida por la humillación a que voluntariamente había aceptado. Y ahora pasando al Salmo, veamos qué nos dice el Salterio de Monseñor Straubinger respecto al Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sobre el carácter profético y mesiánico de este Salmo no cabe duda alguna, ya que Jesús en persona pronunció desde la cruz las palabras con que empieza, como lo vemos en Mateo 27, versículo 46, y en Marcos 15, versículo 34. Y los evangelios ven cumplido en su pasión el versículo 19, como puedes corroborar en las citas que aquí se te sugieran. Te recomiendo ponerle pausa e ir a consultarlas para una comprensión más profunda. Es perfecta la consonancia de los sufrimientos descritos aquí con la historia de la pasión del Redentor y el anuncio final de su triunfo.
San Agustín dice que la pasión de Cristo aparece luminosa como un evangelio en este salmo que más parece una historia que un vaticinio. ¿Y qué nos dice la Santísima Virgen María a los sacerdotes, sus hijos predilectos? Soy vuestra madre, tan dolorida. Me encuentro al lado de mi Hijo Jesús en el momento en que sube al Calvario, extenuado por un inmenso sufrimiento y por el peso de la cruz, que lleva con mansedumbre y con amor. Los pies dejan sobre el camino huellas de sangre, las manos estrechan la cruz que pesa sobre la espalda llagada, el cuerpo está herido y magullado por la terrible flagelación sufrida. De su cabeza descienden arroyuelos de sangre que brotan de las heridas abiertas por la corona de espinas. Quería recogerlo con el ímpetu de mi corazón de madre, ayudarle con la fuerza de mi dolor, sostenerlo con el consuelo de mi presencia. Le acaricio con el gemido de mi corazón. ¿Y qué virtud debemos de pedir? Según el mensaje de las lecturas de este domingo, sacamos la conclusión de las virtudes y los vicios de Concepción Cabrera, que es la obediencia. Es hija del Espíritu Santo y por ella di mi vida en una cruz. La obediencia clava las almas en la cruz y hace que viva crucificada. Grande cosa es lo que pido, nada menos que la total renuncia de la voluntad. Sacrifíquense en su cuerpo, en sus sentidos, en su alma, en sus afectos. Emprendan el camino real para el cielo. Sean humildes, obedientes y mortificados. ¿Qué vicio debemos desterrar? La desobediencia. Es hija de la soberbia y de la libertad falsa y humana. Un alma desobediente no lleva mi espíritu por más que lo parezca, se sujeta a Satanás. Los engaños satánicos siempre entran por la amplia puerta de la desobediencia. Se cura la desobediencia por la constante fidelidad y correspondencia, rectitud y pureza de intención, además con el cumplimiento de las inspiraciones divinas. Y ya para terminar, hemos visto una vez más cómo en el Evangelio se encarna la representación de las virtudes y los vicios. Como siempre, Jesús ejemplificando la virtud tal y como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo podemos imitar este modelo de obediencia? Las preces de las vísperas del 11 de abril nos dan una pista. Haz que tus fieles aprendan a participar en tu pasión con sus propios sufrimientos, para que sus vidas manifiesten tu salvación a los hombres. Y si aún no te queda claro cómo imitar esta obediencia de nuestro Señor Jesucristo, en el oficio de lectura del 12 de abril, en la segunda lectura tomada de los sermones de San Gregorio Nacianceno, obispo, nos lo explica muy claro. Sacrifiquemos no jóvenes terneros ni cordero con cuernos y uñas, más muertos que vivos y desprovistos de inteligencia, sino más bien ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza sobre el altar del cielo, unidos a los coros celestiales. Yo diría aún más, inmolémonos a nosotros mismos, a Dios, ofrezcamos de todos los días nuestro ser con todas nuestras acciones, estemos dispuestos a todo por causa del Verbo, imitemos su pasión con nuestros padecimientos, honremos su sangre con nuestra sangre, subamos decididamente a su cruz. El que tenga oídos, que oiga. Y es así como una vez más hemos llegado al final de esta meditación y estudio de la palabra de Dios que vamos a recibir este Domingo de Ramos. Te invito a darle like y a compartir para que Jesús sea amado por todos los corazones. A nombre de todos mis compañeros del Colegio Bíblico Apostólico, te deseo que vivas una semana mayor con un clima de profunda reflexión, calma y paz. Que Dios te bendiga. Gracias y que Jesús sea amado por todos los corazones.